Están todos de acuerdo que estamos grabando, ¿sí? Hagan así con la cabeza, esto es un asentimiento legal. Ya empezó la clase. Ok, bueno. Me da muchísimo gusto. Les pido de la manera más amable a Sofía, Laura, María Paula, José o quienes les hayan prestado las computadoras, que salvo que tengan una situación particular en su casa, pongan la cámara porque la cara nos guía. Sería como editar sin saber dónde llevamos los libros y qué respuesta tienen, o trabajar en comedia sin verle la cara a la gente. No importa si están comiendo, si están con bebés, eso es la vida, está perfecto. A mí mismo me va a llamar a alguien y voy a tener que ir, o sea que la vida no interrumpe, la vida nunca interrumpe. Bueno, me da muchísimo gusto aceptar la invitación de Fernando, porque toda narración nace en a quién le hablas, ¿no? O sea, uno no le cuenta lo mismo a la persona que ama, a la que te gusta, a la que te gustaría que te ame, que a tu abuelita, y ahí nace lo que uno cuenta, ¿no? Entonces, yo preparé algunas líneas muy generales de mi experiencia, gracias José, de mi experiencia como autor, y voy por ahí. ¿Saben qué dice? Le decía a Fernando, hoy miré de casualidad, ustedes conocen a Carmen Balcells, que era una mítica agente literaria, la de todos los premios Nobel, y qué sé yo, y el boom latinoamericano, en fin. Y en Wikipedia, en la primera línea de su entrada, dice que es muy valorada entre los autores, pues logró eliminar los contratos vitalicios y otros excesos editoriales e imponer las cláusulas de cesión de tiempo limitado de un libro. Me pareció buenísimo, porque es como que es la Abraham Lincoln de los autores, ¿no? O sea, eh, quiero decir, es toda una época eso, ¿no? Toda una época. Yo a mi editor ideal me lo imagino como un mediador entre la musa y el mercado. Para mí literalmente esa es la imagen. En el momento de entrar en una relación con un editor hay una entrega enorme. Darle un libro es, o sea, para que ustedes tengan una experiencia vital parecida, es como si yo ahora les pidiera que canten para sus compañeros y que canten una canción que los emocione, salvo que ustedes fueran cantantes profesionales, esa exposición que sentirían, esa vulnerabilidad y esa exposición es la que se siente, ¿no? No sé si se recuerdan la primera vez en la adolescencia que salieron a encontrarse con una chava, con un chavo, se pusieron lo mejor, se miraron al espejo y sintieron que el piso temblaba, porque te pusiste toda la plata, es decir, te pusiste lo mejor. Más de eso no había. Entonces ahora va a ser la hora de la verdad. Te va a mirar, no te va a mirar, va a gustar de ti, va a gustar, no va a gustar de ti, vas a ser visible, vas a ser invisible. Es una gran vulnerabilidad la que se siente. Entonces, bueno, ese es lo que pasa en la situación con un editor. A mí, estoy hablando de mí. Cuando hablo impersonalmente me equivoco, pero estoy hablando de mí, ¿no? Yo tuve una gran suerte que encontrarme primero con grandes editores, vale decir, que supieron, y grandes editores de gran escuela, que supieron que no eran meros lectores de planillas Excel, que eran muy humanos y muy pacientes en la relación. Toda relación con un editor, cuando ya está bien establecida, tiene algo de coach emocional, porque no podés estar en los dos lados, que es como cuando das una charla y haces de mediador de las respuestas en tu Instagram. O sos ese o sos el que da la charla. Si son las dos personas, no funciona, no es. El relator del partido y el que juega el tenis no funciona. O uno u otro. Entonces, así como los jugadores de tenis tienen estos personajes que se encargan del aspecto psicológico del deporte de alta competencia, en mi caso, un editor, sin que pase a ser en lo más mínimo, porque sería patético,
ni terapeuta, ni papá ni mamá, ni nada de eso, sí tiene que tener la sensibilidad esa que por lo menos en la anécdota tuvo Carmen Balcells cuando a Isabel Allende se murió la hija y ella apareció con una libreta y le dijo: escribe, para que te sane. ¿No? Tiene que tener ese margen que al menos yo lo conozco mucho más del ámbito de la música. Es decir, si yo estuviera en la carrera con ustedes, les recomendaría que vieran en las plataformas, en Netflix está, el documental sobre Quincy Jones. Y el documental sobre Quincy Jones, él ya está más viejito y habla mucho de su salud y qué sé yo. Pero hay uno de Clive Davis, ¿no? Clive Davis, que se llama La banda sonora de nuestras vidas, está en Netflix. El tipo empieza siendo abogado en una discográfica, se va al que no sé qué dirigía y lo ponen a él, y es el productor musical de Janis Joplin, Carlos Santana, Bruce Springsteen, Chicago, Billy Joel, Pink Floyd, Barry Manilow, Whitney Houston, Annie Lennox, Aretha Franklin, de Alan Parsons Project. Esta cabeza es la que yo espero en un editor. ¿No? Hay una anécdota. Quincy Jones estudió en París con Nadia Boulanger. ¿No? Nadia Boulanger, mítica profesora de armonía y música, Barenboim, Quincy Jones, Piazzolla. Y la anécdota de Piazzolla es una que yo suelo contar porque para mí explica y es una hermosa metáfora del lugar del editor en este aspecto. Estaba Piazzolla yendo a clase con ella y estudiando armonía y composición con obras clásicas, y en un momento ella le dice: a ver, Piazzolla, muéstreme uno de sus tangos. Entonces él empieza a tocar uno de sus tangos, y ella, la anécdota es así, y ella lo toma del brazo y le dice: ese es el verdadero Piazzolla, no lo abandone nunca. Entonces, si tenés la mala suerte de encontrar con un editor que solo se relaciona con el Excel, estás perdido, pero perdido. Si tenés la gloriosa suerte de encontrarte con un editor que sabe ver en vos, el que te dice: ese sos vos. Vieron que todos somos como una reunión de consorcio, no sé cómo le llaman en Colombia, consorcio, condominio, cuando hay varias casas, condominios, consorcios. Bueno, ¿me entienden? Todos somos una multiplicidad de voces, y en ese medio conglomerados, ándale, bueno. Entonces, en ese conglomerado, condomino o consorcio de personas, de voces que tenemos adentro, resulta que hay una que es la más genuina nuestra, y no siempre somos nosotros los que mejor la oímos. Y aún oyéndola, nosotros no somos siempre lo que les damos voz. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de fracasar. Entonces, a veces pasa que no es que no sabemos qué queremos ser. Suponete, estás en la adolescencia, vas a hacer un test vocacional. No es que no sabes que no querés ser. Lo que no sabes es si siendo eso que querés ser, vas a triunfar o vas a fracasar. Y eso te da miedo y se traduce en que no sabes lo que querés ser. No, no es eso. Entonces, para mí un editor afuera tiene que tener la cualidad de decir: este sos vos. Dicho hasta ahí. Hay una gente que quiere entrar pero necesita el permiso del host. No los dejemos, llegaron tarde, ¿no? Aquí no son horas de llegar, como dice el cartel en la entrada de Jerusalén. Entonces, bueno. ¿Ya Cambio estamos? de dispositivo, perdón. Ándale, Pablo. Estás como la NSA. Bueno, nos estás hackeando. Entonces, ahora bien, dicho esto, para mí esa es el intangible más difícil. Todo lo otro se entrena.
todo lo otro se entrena. Esto es más difícil y ojalá lo tengan. Pero si no lo tienen, seguro que lo van a poder desarrollar porque lo van a querer ustedes para su propia vida también. Ustedes no saben, como futuros editores, cuál va a ser su talento, pero van a querer que alguien los ayude a encontrar su talento. Bueno, eso tienen que lograr ustedes en los demás también. Y ahora, si ustedes ven a una persona que tiene talento para algo, lo tienen que vincular con que pueda ejercer, desarrollar, ubicar ese talento en un, llámenlo como quieran, mercado, tiendita de pueblo, como antes, cuando se bajaba y se ofrecía algo, y si no se vendía, subías y ya no lo volvías a ofrecer, o sea, lo que quieras, pero se tiene que traducir en algo que se inserte en una sociedad, ¿no? Entonces tiene que ser un intérprete a dos puertas, entre encontrar una persona que dice, tú eres el que tiene que escribir esto, o tú tienes esto, o sea, tú tienes la voz para esto, por una parte, y por otra parte, decir, oye, hace falta que se escriba tal cosa, no hay nadie que lo está diciendo. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que ser muy iluminados y muy sensibles y muy creativos, pero también tienen que relacionarse con el Excel. ¿Por qué? De alguna manera, el Excel es el que evita los floreos vanidosos, lo voy a decir mal. Por ejemplo, si yo tengo que charlar con Fernando sobre renovar un contrato, vamos a hacer un ejercicio. Yo imagino, voy a negociar con Fernando la renovación de un contrato y soy un autor novato. Entonces no sé cuánto se puede pedir en el mercado. Es la peor situación, ¿no? Entonces, porque voy a decir, quiero el 26% de derecho a autor, no quiero que Fernando me vea la cara. Estoy por completo fuera del mercado, por completo. No me puede ir bien ni que Fernando quiera ser mi mecenas, porque le brinco toda la cadena de costos y cosas así. Entonces, el Excel es de alguna manera el diálogo de la racionalidad, la manera más racional de charlar un contrato es, suponte que no eres un autor novato, para hacerlo un poquito más fácil, que vas a renovar un contrato en tu misma editorial. Entonces tú tomas tus últimos 5 años de ventas, vas a renovar el contrato que se llama Mi charla para los estudiantes de edición en Colombia. Ok, voy a renovar el contrato para mi charla sobre los estudiantes de Colombia. ¿Cómo le fue a mi libro en los últimos 5 años? Pues se vendieron 30.000 ejemplares en 5 años. Ok, ¿a qué precio se van a vender en el primer siguiente año? Entonces, yo para negociar ese contrato no le puedo pedir a Fernando el anticipo de mis regalías de los 5 años, de los próximos 5 años. Manchita dice, sí, pídeselo. No le puedo pedir eso, porque Fernando me va a decir, Luis, no. Que ojalá nos vaya bien, no te puedo adelantar 5 años. Pero sí sería muy racional que yo le diga, mira, mi libro vendió esto los últimos 5 años y te muestro que los últimos 3 de esos 5 años, los 3 más cercanos, las ventas fueron creciendo, ¿no? Es decir, yo vendí 30.000, pero el primer año fueron 5.000, el segundo fueron 10.000, y ahí tenemos 15.000, y fueron 12.000, después 18.000, y después 20.000, qué sé yo, no sé, hasta llegar a esa cifra. Entonces Fernando a lo vez tiene que presentar una racionalidad frente a todo su equipo de trabajo. Entonces yo bien le puedo decir, Fernando, mira, te pido 3 años de un libro que está en ascenso y de una media. Entonces, esa es una charla racional. Entonces, Fernando me puede decir, no, 3 años no, 2 años y medio. Pero yo voy a estar tranquilo porque estamos hablando, o sea, estamos hablando de una cierta racionalidad.
Tú podrías decir, no, pero si es un premio Nobel, que pague la imagen, que es un valor intangible. Pero ya es un ejercicio muy, muy lejano porque no hay muchos. ¿Se entendió el ejercicio recién? ¿Sí? Nadie se está cayendo con... ¿Vamos bien? ¿Les sigo hablando de Quincy Jones o de... Sí, de Quincy Jones. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el lugar del editor es de un gran equilibrio entre la inspiración artística, la cualidad de empatía humana y la claridad de interpretar el mercado. ¿Qué quiere decir interpretar el mercado? Por ejemplo, no es un estudio de Excel, no es un focus group, porque si hubiera focus group para las nuevas obras, Harry Potter ya lo hubiera hecho mucha gente antes. Harry Potter no sale de un focus group. 100 años de soledad no salen de un focus group. Salen de olfato, de intuición, de lo que te gusta. O sea, ustedes tienen que aprender a confiar en lo que a ustedes les late e ir afinando eso que les late. Pero un focus group no les va a dar el próximo éxito editorial inesperado. ¿Por qué? Porque si fuera tan fácil como que la gente sabe en qué se traduce lo que necesita, todos somos inventores. No se trata de eso. Es imposible. Hay una anécdota, la segunda sitcom o la primera sitcom en Estados Unidos se llama I Love Lucy. Entonces, la anécdota que me contó a mí el vicedirector de Sony en un curso que tomé en México es que Lucy era una actriz muy exitosa en Broadway y que un productor de Los Ángeles dijo, la quiero a ella. Primer dato irracional. O sea, no nace de un Excel, no nace de un focus. La quiero a ella. Viaja a verla en Nueva York. Dice, Lucy, te quiero haciendo televisión. Segundo dato irracional. Ella dice, no, yo a mi público no lo dejo. O sea, no actuó sin público en la frialdad. Pregúntenle a Lelutier lo que es actuar sin público. Es espantoso. Es, bueno, como un Zoom, vaya. Entonces, el tipo se vuelve a Los Ángeles y dice, no, pero yo la quiero a Lucy. Tercer dato irracional, se encapricha. Entonces dice, ya sé, voy a hacer televisión con público. ¿De qué focus group sale eso? De terco, de un necio. No hay cursos para necios, o sea, cómo ser un necio acertado, no hay tal curso. El tipo vuelve y dice, ok, te quiero, ok. Y así nace, vieron las sitcom con risas de fondo, así nace. Entonces, ¿qué provocó eso como soluciones técnicas? No podías grabar, parar, porque la atención del público y las risas empiezan a ser así. Tienes que grabar de cabo a rabo. Pero si hay un error, ¿cómo lo solucionas? Primera solución técnica. Hagamos dos grabaciones de la misma sitcom, una sin público, otra con público. Y así nació que en la mañana se graba sin público. Todos primeros planos y se puede interrumpir y cortar las veces que quieras. Y esas son tus tomas de protección. La grabación de la tarde no se interrumpe ni que se equivoque el perro, o sea, no se interrumpe. Y las risas y la continuidad y la dinámica del show es real. Luego haces la edición. Y eso derivó en un montón de otros descubrimientos técnicos que hicieron que las cámaras las tenían que mover y no había cómo decirle al director, en fin. Pero lo que te quiero decir es que todo eso no nació de un focus group. Luego sí hay muchos focus group, pero el primer salto cualitativo grande no nació de un focus group. Como no nació, los ejemplos que di antes, 100 años después. Luego puede haber alguien que dice, vamos a hacer de esto una película, vamos a hacer de esto una saga. Pero ustedes tienen que estar antes y ser, no sé, tesoro hunters. O sea,
algo así, como buscadores de tesoros, mucho olfato. Y eso no se sabe dónde está. Por ejemplo, cuando di una charla, ¿voy bien en tiempo y en tema, Fernando? ¿Sí? Perfecto, Luis. Ok. Cuando di una charla en Bogotá, invitado por las bibliotecas de Bogotá, conocí a unos maestros que van por Caquetá con una camionetita en zonas de conflicto, ¿no? Entonces ellos le tienen que dar libros a niños, porque el libro es un factor de cambio ahí, que hace que un niño conozca otra realidad frente a la posibilidad de que sea llamado a filas, por decirlo delicadamente, ¿sí? O sea, frente a que sea reclutado. O sea, un libro puede ser la diferencia entre que un niño sienta es lo que me toca o no tiene por qué ser lo que me toca. ¿Sí se entiende? Entonces, ustedes son un grupo de estudiantes de edición. ¿Qué libros harían para esos niños? Para que esos niños digan, wow, esa vida quiero, o wow, ese horizonte tendría yo también. O sea, un libro tal que le hable en ese lenguaje a esos niños de esa zona y los saque de esa realidad. Así también hay un ejemplo del Alto Arari, que pararon dos ciudades en conflicto porque se creó una escuela en el medio y los alcaldes se comprometieron a enviar a sus hijos a esa escuela. Entonces, ¿qué libros harías para esa escuela? O el ejemplo contrario. La narrativa actual, cuando me preguntan cómo cambiaron los niños, la narrativa actual de los niños que reciben cambió muchísimo. Hace que niños de 7, 8 años estén con una narrativa, viendo una narrativa de series para niños de 13 años, ¿no? Entonces, cuando van a un libro, hay un salto enorme entre su capacidad lectora y su comprensión vital de la narrativa, de las experiencias y de las historias que se cuentan. ¿Se entiende? Es decir, un niño de 7 años ve en televisión una narrativa, Harry Potter o las que sean, series, de una franja etaria de 10 a 14 años, pero su capacidad lectora no es la de un libro así todavía. Entonces, tu editor tienes que encontrar un libro tal que el chico haga, ah, no, esto está más bueno, y coja el libro. ¿Cuál va a ser, maestro? Para eso estás tú. Ni idea. Pero no eres el editor que está sentado esperando que le traigan el libro. Así cualquiera. No se ofendan de la manera que estoy hablando, por favor, ¿no? Al contrario, lo que les estoy diciendo es, se espera de ustedes, o sea, yo creo en ustedes que son Clive Davis y Quincy Jones del mundo editorial, los Nadia Boulanger del mundo editorial, los que agarran a un autor y le dicen, oye, despierta, tú tienes que hacer esto. Y a ese autor ustedes no lo van a querer encarcelar en un contrato. Primero porque ya el mundo cambió mucho, mucho, mucho. Y en realidad tenía preparada toda otra charla, pero no quiero dejar de decir otra cosa. Dimos una charla para Perú hace poco, para los maestros de Perú, con otra invitación amable de Fernando. Uno de los dilemas de los docentes en Perú es que tienen que pasarse mucho tiempo llenando planillas que no les dejan tiempo para las clases. Entonces, tú eres editor. Yo soy papá de pandemia, lo he sido, papá de pandemia. Y veía a mis hijos pequeños tomar clases en los Zooms y me parecía un delirio.
un delirio que la escuela siguiera con el diseño curricular normal, que es como que en la cubierta del Titanic digan, ay, no saben el mago que va a venir a hacer una fiestita hoy, y todos los niños viendo el iceberg ahí. Es decir, un niño es una bestia de congruencia y sentido y captar la realidad y de exigencia, una exigencia perentoria de, oye, ponte para el asunto. Un niño necesita que los adultos se pongan para el asunto, porque si no él tiene miedo. Como si tú entraras a un quirófano, tu paciente, y hay un ambiente de juerga. Tú dirías, oigan, pónganse para el asunto, estoy acá con la panza, con mi barriga al aire, pónganse para el asunto. Bueno, eso es un niño. Entonces, tu editor, ¿qué libros harías que median entre ese desquicio que es el diseño curricular y la realidad que están viviendo los niños? No para ofrecérselo necesariamente al ministerio, sino para que los papás, yo lo hubiera comprado, digan, necesito una guía porque me pasé un año diciéndole a la escuela, oye, díganme cómo es el plan del año, porque no podemos ir ni al ritmo de la escuela ni al ritmo de la casa solo, y necesito una guía, ¿sí? Como una especie de libro de autoayuda sobre cómo llevar a mis hijos en pandemia. ¿Cómo serviría para zonas donde no había conectividad? Dame chance, no de hacer autoescuela, pero de acompañar a buen ritmo. Todos los papás aprendimos con un diseño curricular de una época, pero tenemos que acompañar a nuestros hijos con un diseño curricular de otra época. ¿Qué libros harían? Y quiero terminar con algo. Un libro es un bien cultural, ¿no? Su circulación no puede ser obstaculizada. Va a decir, es un delito cultural que alguien haya hecho un libro y que por peleas del editor con quien sabe o por peleas del canal de televisión con quien sabe un programa no se pueda ver más y quede inaccesible. Es un delito cultural que un bien cultural quede inaccesible y sin circulación. 1. 2. Una obra tiene derechos vigentes hasta 70 años fallecido el autor. ¿Se entiende? Decir, el autor tiene derechos de autor, fallece y durante 70 años sus herederos tienen derechos sobre eso. Ahora vayamos al otro lado, al de ustedes. Un editor, con suerte, va a hacer carrera en la misma editorial, con suerte. Supónganse que ustedes van a Planeta, Penguin, Santillana, SM, las grandes, las que fueran, la que sea. Con suerte van a hacer toda su carrera profesional en el mismo grupo editorial. Con suerte, ese grupo editorial, con mucha suerte, va a seguir perteneciendo a personas físicas y no va a ser absorbido por un fondo de inversión, hagan de cuenta. Y con mucha más suerte eso puede llegar a ser así durante años. O sea, yo fui editor de Ricordi en México, Ricordi que era que compraba las partituras de Verdi y cosas así, y no sé por cuántos años se las quedaba, pero las noticias eran que quedaban muchos años. Bueno, pero yo era editor de Ricordi cuando Ricordi la compró Bertelsmann. Entonces, ese mundo es tan fluctuante, es tan efímero, que contrariamente a lo que se piensan, y aquí termina mi relato, por una de estas ilusiones cognitivas, como dice Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, que es psicólogo, tenemos ilusiones cognitivas. Pues hay una ilusión cognitiva que hace que tú veas firme al editor y a la casa editorial y fluctuante al autor o más débil. ¿Sí se entiende? Pues es una relación invertida. En realidad, la constante es el autor y su obra. Es un autor, 70 años después de fallecido. Eso es constante. Y lo fluctuante es el mundo editorial y su dinámica. Y por todo eso se desprende
que ojalá sean ustedes editores muy activos, muy creativos, para volverse imprescindibles, y a la vez editores muy responsables en cuanto al trato con los autores y al bien cultural que están proveyendo. Dije algo así como el 10%, y estoy seguro que estarán todos agradecidos que no haya seguido, pero traté de hacer una media entre lo más inspirado. Tenía acá todo un contrato desarrollado y sobre los puntos, pero en todo caso queda para otra vuelta o para las preguntas. Las zonas de un contrato, las zonas de un contrato. Luis, cuando invito a alguien a una charla, cuando termina le agradezco. Hoy me da ganas de aplaudir. La verdad que nos has dejado... qué maravilla. No voy no voy a repetir ni glosar lo que ha dicho Luis, porque no podría hacerlo como lo cuenta él, por algo es el escritor y el músico que es, pero sí voy a repetir algunas frases que me parecen memorables, que nunca había escuchado nada parecido. Carmen Balcells es la Abraham Lincoln de los autores. El editor es ideal, es el mediador entre la musa y el mercado. El editor tiene algo de coach emocional. El editor tiene que tener la sensibilidad que tuvo Carmen Balcells cuando se murió la hija Isabel Allende y le dio una libreta y le dijo, escribe. Si tienes la mala suerte de relacionarse con un editor que solo mira el Excel, estás perdido. Hace falta alguien que les ayude a encontrar su talento y cómo ubicar ese talento en el mercado, un intérprete. Pero también el Excel evita los floreos vanidosos. El Excel es el diálogo de la racionalidad. Un editor es el equilibrio entre inspiración artística, empatía humana, interpretar el mercado. Harry Potter y Años de Soledad no salen de un focus group, sino del olfato. Ustedes como editores tienen que ser los que le digan al lector, oye, despierta, tienes que hacer algo con esto. Un libro es un bien cultural y como tal tiene que circular. Es un delito cultural que un bien cultural no circule. Bueno, y tengo muchas más, pero bueno, es para enmarcar, Luis. La verdad que me has dejado... nos conocemos hace 25 años y no dejas de sorprenderme, Luis, la verdad. Pero bueno, yo para romper el hielo voy a hacer una pregunta entre las muchísimas que podría hacerte. Que claro, yo creo que con la claridad con la que has expuesto está la respuesta a esto, pero igual la voy a hacer. En uno de los libros de la bibliografía que les recomendé, Manual del Editor, cómo funciona la moderna industria editorial de Manuel Pimentel, él recoge un párrafo corto de una carta de Mario Vargas Llosa a Esther Tusquets, que está en el libro de Esther Tusquets que se llama Confesiones de una editora poco mentirosa. Y como cita Luis a Carmen Balcells, voy a citar este párrafo porque es cuando Mario firma con Balcells como su representante. Y dice, yo soy de una nulidad total, de una capacidad casi ontológica para las negociaciones comerciales y por eso he llegado a un acuerdo con Carmen para que en adelante ella se ocupe de todo lo relativo a las ediciones de mis libros y decida sobre cláusulas, opciones, regalías, etc. No tiene por qué resentirte que Carmen trate de obtener para el autor las mejores condiciones. Es lo lógico en la jungla en la que vivimos, como lo es también que el editor defienda a brazo partido lo que más le conviene. Ya sé que es feo plantear las cosas con esta crudeza, pero desgraciadamente no veo otra alternativa. Donde vuelvo la cara compruebo que las cosas son así. Pregunta directa, Luis. Siendo un músico tan importante, que vende tantos discos, que llena el Auditorio Nacional de México, no sé si han estado, o el Gran Rex en Buenos Aires, y que además vende cientos de miles de libros en el periodo de vigencia de sus contratos. ¿Por qué Luis Pechetti no tiene un agente literario? Primero que yo no soy fácil en el sentido de que me cuesta soltar. Ahora están trabajando los señores de la obra acá en mi casa y me acerco al albañil a cada rato y le digo, y una pregunta, usted no se moleste, pero yo estoy seguro que el señor dice, ojalá tuviera un arquitecto mediando con este señor y me lo quite de encima.
¿no? Entonces, digamos que el arquitecto sería un mediador que me diría, Luis, ven, 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 para que yo no le esté encima a los señores albañiles, ¿no? Yo tengo una cualidad de ser muy atento a estas cosas legales. Tengo un tamaño como autor que hace que no dé ni la gran escala ni sea un pequeño autor. La gran escala me refiero a la gran escala de los que nombraste, ¿no? Entonces ese gran sector intermedio no es, no es fácil de encontrar un representante para literatura infantil. No me resulta fácil, sin ofender a nadie, encontrar uno que sea un Quincy Jones, un David Clavis, y no un mero vendedor, porque para mero vendedor, o sea, me crearía una horizonte de expectativas enorme, y sería muy incómodo. Es decir, lo estás haciendo, no lo estás haciendo, estás vendiendo, no estás vendiendo. Tiene enormes ventajas tener un agente literario, tiene enormes ventajas. Pero he encontrado, sí, en el mundo del espectáculo, sí tengo un productor, un genio. Nos conocemos hace 10, 15 años, no me acuerdo, de cuando sus hijos eran chicos. O sea, mínimo 14, 15 años. Yo cierro los ojos, con él cierro los ojos. A veces no sé dónde voy, literal. O sea, sí sé la ciudad donde voy porque voy manejando. Pero en el camino antes pregunto, ¿y qué vamos a hacer ahí? Tal es la confianza. Tal es la confianza. No encontré el equivalente en el mundo editorial. La última pregunta en línea con esto, y dejo para que el resto la haga Luis. ¿Por qué has apostado por tener en general toda tu obra, si no en una única editorial, por lo menos en un número reducido de editoriales, y has segmentado muy bien? Como ustedes saben, porque lo han investigado, Luis es un importante autor de literatura infantil juvenil, pero también ha escrito novelas importantes, ha ganado el premio Casa de las Américas en La Habana, ha tenido múltiples premios, es un gran poeta. Bueno, y publica también libros de ensayo, libros de promoción de la lectura, de la música, del juego para chicos. Bueno, tiene distintas facetas como escritor. ¿Por qué Luis, te preocupas tanto por elegir el mejor editor y además tener vínculos, cosa que no es habitual, de largo plazo con tu editor, cuando en realidad, como dice este libro que acabo de mostrarles, Mario Muschnick, el editor argentino que en su momento vivió mucho tiempo en España, que tiene un libro muy conocido que se llama Lo peor no son los autores, cuenta de estos autores que subastan sus libros, sus nuevos libros, a partir del reconocimiento que tienen entre el editor que le paga más. Pero Luis ha preferido seguramente ganar menos dinero en el corto plazo o en las sucesivas renovaciones para apostar a relaciones, a vínculos a largo plazo. ¿Cómo funciona esto, Luis? O sea, es como preguntarle al cojo por qué cabecea bien, ¿no? Porque camina así, o sea, yo está, y no quiero ofender a nadie, pero más o menos que está en mi constitución. Te quiero decir, yo tengo un amigo que una vez me dijo algo buenísimo. Dice, no sé, a mí siempre me queda, casado, ¿no? Me queda la curiosidad de haber conocido otras mujeres. Y tiene un matrimonio que es maravilloso. La mujer es maravillosa, se aman maravillosamente bien, tienen hijos. Entonces, claro, nosotros estamos diseñados para salir a conquistar. Pero ¿qué pasa? Que si salís de la cueva y ¡pum!, tenés el dinosaurio muerto o lo que sea ahí, o el tesoro enfrente a tu cueva. Ya está, no sigas conquistando, no te alejes, ahí ya está, ¿no? O sea, entonces yo eso le decía a mi amigo, bueno, tuviste
malísima suerte de tener la gran fortuna de haber encontrado el amor de tu vida nada más arrancando. Bueno, a mí me pasó eso en el mundo editorial. O sea, yo tuve en lo que no es, o sea, no tengo que subastar, porque la mera verdad, para quien escribe para chicos y esos libros pueden entrar en un circuito escolar, el estar en Santillán es estar en un muy buen lugar. Y no quiero barbas y ya saben, todas esas cosas. No estoy negociando contrato, acabo de firmar, o sea, lo que digo lo digo honestamente. Porque reúne dos cosas. Primero, es una editorial que tiene promotores culturales que hace 10, 15 años promueven los libros, con los cuales tienen relaciones personales con todos los maestros. Eso es mucha estabilidad. Pero además sus editores son de larga carrera. Y no sé cómo lo logran, pero tienen un vínculo muy entre todas estas variables que yo decía como deseables. Entonces, es lo que le decía que le pasa a mi amigo. O sea, a los 18 años, 19, me encontró la mujer de su vida, se casó y todos ellos eran felices. ¿Por qué no tuvo aventuras? Porque no hicieron falta. ¿Responde o no responde? Perfecto, sí. Perfecto. Lo dejamos ahí. Natalia y Angélica levantaron la mano. Pero sí te quiero agregar, disculpas chicas, pero sí te quiero agregar una respuesta, pero ni todos mis libros son para Santillana, ni Santillana es para todos mis libros. Y entonces ahí voy con mi atadito a buscar editores para ensayo, para poesía o para lo que sea. ¿Sí se entiende? Natalia y Anneli. Gracias, Luis. Yo quería hacerte una pregunta porque, bueno, nos hablas también de esta idea que nosotros hemos venido como reforzando en esta clase y es, bueno, el equilibrio del editor entre el Excel y obviamente la parte humana, pero también hay otra cosa con la que tiene que vivir el editor y es con la obra y con enfrentarse a la obra y la creación. Y acá como que cito una cosa que está en el documento de Fernando, es que la edición de un libro nunca constituye un proceso tan arduo como el de escribirlo. Yo vengo también de ese mundo de escribir, entonces es como que siempre está esa defensa por la obra. Y yo quería saber, desde tu visión como autor también, y también de tu experiencia, obviamente, cuál es el límite del editor frente a la obra y frente a los procesos de creación de un autor. Está muy buena la pregunta. Pues Natalia, si no le pidas a un autor que escriba lo que tú quisieras escribir. O sea, tú estás para ayudarlo para que él no nuble su voz. O sea, estás para ayudarlo para que despeje la maleza, para que no nuble su voz, para que destaque lo que quiera destacar, para que no sea ingenuo en la manera de decir, para que no repita, para que ya se entendió, no lo vuelvas a decir. Dilo claro, eso no se entiende. Oye, desconectaste, pero siempre en función del mensaje, de lo que quiere decir. Ahí, a ver, te voy a decir, es la imagen de un medio. El editor, y yo coacheo mis libros desde hace 2000 años, antes de presentarlo a los editores. Es decir, tengo gente de muchísima confianza y mi primera coach, o sea, mi primera persona con que tallereaba los libros era Nara Araujo, doctora en letras por la Universidad de Moscú. Y yo iba con mis libritos de Natacha y de literatura infantil. Lo que sobrevivía a eso, sobrevivía a todo. Eran peleas feroces. O sea, yo prefiero que los piñazos me los dé un amigo, no la calle. Y entonces hay que tener piel de elefante, uno como autor y el editor. O sea, aguántate que no voy a estar de acuerdo. Argumentame, defiéndelo. Pero no para decir lo que tú querías decir, Natalia, eso jamás. Porque tu autor no es un ghostwriter. Y tu autor no es un proveedor de la editorial, no es un proveedor. Proveedor es el que le compras el papel. Sí se entiende, pero
tú estás ayudando a tu hijo para que le vaya bien con la chava que él quiere salir, no para que escoja otra, salvo que la que escogió le dañe. ¿Sí? Tú Natalia, mamá, tengo un problema con mi chavo. Es para que te ayude en tu problema con tu chavo. ¿Sí? No para que dejes de estar de novia y te pongas en la universidad a terminar la carrera. Sí. Angélica. Muy buenos días, Luis. La verdad es un gusto tener esta oportunidad contigo. Yo soy profe, licenciada de profesión y soy profesora de preescolar y pues he utilizado mucho tus recursos en clase con mis chiquitos. Llevo 10 años siendo profe del preescolar y la verdad, todo lo que habla sobre el entendimiento de los niños frente al mundo me parece que es algo que los adultos damos por sentado y no vemos de manera real. Y justamente esa es como mi pregunta. Bueno, tengo 32.000 preguntas, pero voy a hacer la primera. Hagamos las 1000 primeras. Eso, las 1000 primeras. Tú hablabas justamente como de, y en tu página de Un Niño, Una Voz, además de todos los recursos que das, también das como una posición muy, muy acertada frente al rol de la educación, de la escuela, ¿sí? Y hay una noción como que la escuela se perpetuó en un espacio-tiempo que no está leyendo la actualidad, ¿sí? Ahorita con todo lo que tenemos, los desafíos que como humanidad nos están convocando en este momento, la noción de origen, de identidad y de cómo nosotros podemos desde la escuela permitir que los niños entiendan de una manera pues asertiva lo que está sucediendo. Quería preguntarte justamente por la literatura que tú escribes y esa conexión con las aulas, con la escuela. ¿Y cuál es tu posición frente a estos planes lectores que parece que también se perpetúan desde las editoriales, que parece como una radiografía de lo que se necesita en las escuelas o que es como lo que se demanda desde los planes lectores, desde currículos extranjeros? Pero permíteme que te interrumpa, Angélica. Sí. Permíteme que te interrumpa. En el marco de la cátedra que nos encontramos hoy platicando, vamos a reformular tu pregunta como futura editora. Listo. ¿Me entiendes? Entonces, tú como futura editora, ¿qué libros notas que les hacen falta dado que conoces el mercado porque también eres profe? ¿Qué harías con la varita mágica de la producción editorial? En este momento creo que es justamente eso, como ese conocimiento de los niños y sus necesidades reales, no las que se imaginan. Eso te lo entendí, en concreto. ¿Qué libro buscarías? Yo creo que buscaría de la literatura infantil libros que les permitiera entender a los niños cuáles son sus fortalezas emocionales y cómo también... Tradúcemelo en un ejemplo concreto, sin nombrar a un niño, un caso. Me pasó con un niño que... El manejo de la frustración. Somos una sociedad que no sabe... Dame un ejemplo de clase del manejo de la frustración, sin nombrar ni nombre de niño. Ok, me gustan los temas de los dinosaurios, a mis compañeros no les gustan los temas de los dinosaurios, ellos son malos porque no les gustan los temas que a mí me gustan. Ahí está, ahí nace el libro. ¿Sí lo vieron? Ahí nació el libro. Ahí nació el libro. ¿Viste? Empezaste con una pregunta súper mega general, ¿no? Pero en tu cotidiana, tú tenías ya como... Entonces, digamos que tú eres la editora, el autor, yo soy el autor. Oye, Luis, yo no soy profe, no tengo tu casuística. Un editor es 11.000 casos de autores. Eso es invaluable. O sea, cuando tú te recibes en una profesión, eres un aleph de casuística. O sea, se reúnen todos los casos. Eres dentista, vas a ver más bocas que nadie en la vida. Eres notario, vas a escuchar las historias de familia, trapitos al sol, más que nadie en la vida.
eres abogado de familia, vas a escuchar llantos y trapitos al sol más que nadie en la vida. Eres editor, vas a escuchar ilusiones más que nadie en la vida. Entonces tú, Angélica, vienes y me dices, Luis, no encuentro libros para la frustración, para el manejo de la frustración en los niños. Yo, que estaba viendo Netflix, digo, ¿qué? Y tú me dices, busco en el panorama de libros que más o menos están a mi alcance, pero no encuentro. No hay un buen libro. Y yo digo, ¿cómo qué? ¿Frustración de qué? Digo, mira, me dice, te doy un ejemplo. Un grupo de niños que no les gustan los dinosaurios, y entonces tengo un niño que le fascinan los dinosaurios. Y resulta que este niño se enoja fervientemente porque nadie le interpreta que deberían todos jugar a lo mismo, participar de lo mismo. No hay un material para que leamos con este niño y juguemos con lo que le pasa. Yo te lo dejo, tú fíjate si se te ocurre una idea y me la traes, me va a interesar muchísimo. Eso es Clive Davis. ¿Sí se entiende? Pero ese no sería también un riesgo, que la lectura solamente se vuelva como un factor de herramienta, no de apreciación. Es de apreciación. Tú eres la que planteó la necesidad, Angélica. Si no, no vamos a encontrar novio. ¿Sí me entiendes? Pero dímelo, avanza, está perfecto, está buenísimo. ¿Puedo, Fernando, puedo? Dímelo. Adelante. Por favor, ¿qué quieres? Y no te estoy haciendo chiste, no te estoy siendo irónico, al contrario, es una joya lo que estás planteando. Sí, porque es Y que alguien, justamente ese es el afán, que los planes lectores se vuelven como más utilitarios que de apreciación, ¿no? puede Entonces, que la ser que el libro literatura esté bueno, infantil, entonces entonces yo te voy con un libro. Y tú me dices, mira, me interpretaste perfecto, pero hiciste una porquería, Luis, esto es como si fuera para el consultorio de un pediatra. No, exacto, es claro, eso. no, Entonces, hazme un cuento que me conmueva. Y entonces yo me vuelvo a casa y digo, maldita Angélica que me puso en este afán, que yo estaba tranquilo en otra cosa. Pero ya me picaste y ya voy a querer conquistar tu mirada, así que digas, esto era lo que hacía falta. y justo eso se relaciona con lo que decías de los editores y la literatura infantil, el olfato como de cómo conoces al niño y cuáles son las nociones de infancia que hay frente a apreciación literaria y utilidad de la literatura en las aulas. O sea, ¿no? Nunca hablé de utilidad de la literatura en las No, no, aulas, no, ¿sí? digo yo desde lo que te estaba preguntando de los planes lectores, se vuelve la Tú literatura. lo que necesitas es, como profe, es acompañar a los niños en lo que les pasa en la vida y en que le encuentren palabras y emociones para lo que les pasa en la vida. Tú nunca puedes hacer, porque no es tu lugar como maestra, de niños. Cuéntame lo que les pasa. A ver, la tristeza es una emoción importante. No, porque la escuela no es un consultorio. Y porque, Angélica, peligroso sería que tú te pusieras en el afán de abrir una cosa que luego no puedes trabajar. Porque volverías y me dirías, Luis, ¿qué crees? Con el libro que escribimos, los niños lloran, las maestras no saben qué hacer. No, ¿no? Pero entonces, a ver, denme un segundo, ¿no? O sea, tiene que estar bueno como historia y te tiene que enamorar como historia. Si solo es útil porque
nombra la cosa no sirve, porque es como frustración explícita, por decirlo así. Ujú, Y eso es grosero, grotesco, ¿sí me entiendes? O sea, sí. te tiene que ganar la historia, y la historia tiene que haber una frustración implícita, tiene que ser frustrante la escena, lo que pase, pero si todo es implícito, pero si, porque como testigos de un hecho, testigos me refiero a lectores, público, tú te tienes que mover a de, quiero romper la cuarta pared, intervenir y decirle lo que tiene que hacer, cómo va a resolverlo él, ¿sí me entiendes? Pero Ujú. no estar así diciendo, ay, pinche receta. Sí, porque si fuera fácil lo aplicaríamos. No lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Pero se entiende. No, es bondad la tuya. Es que estoy hablando y pensando, no siempre que te pasa algo, quieres que te hablen de eso que te pasa, porque te cuesta. Y mientras algo te cuesta y te frustra, no tienes ganas de que te hablen de esto que te cuesta y te frustra, ¿no? Entonces, cuando mi niño pequeño, el más pequeño, era muy pequeño, le costaba la lectoescritura. Un día viene, cuarto día de clase, con el lápiz roto por la mitad. ¿Qué pasó? Es que es mejor, porque entonces si se te gasta un lápiz, tienes el otro. Pero fue sin querer, me dijo, las dos cosas. Entonces yo dije, buenísimo, pues yo lo que hice fue, le saqué puntas a las dos mitades, porque uno no puede llevar un lápiz roto a la escuela, ¿sabes? Sí. Entonces ahora podés escribir con las cualquiera de las dos mitades. Sí. Ok. Dejé pasar un segundín y le dije, ¿te enoja mucho lo de que escribir sea difícil, verdad? Sí, me dijo. Tanto que se rompe un lápiz, ¿no? Sí, me dijo. No sé, así delicadito, así suave, ¿sí? Y eso no es un libro, pero, pero es que ya sé, caí en la trampa de querer ayudarte a la tarea que vos... En este momento vos sos la editora, Angélica, sí tal cual, ¿no, Fernando? Es la editora en un momento detectando algo. Falta esto, justo lo que yo decía al principio. Falta esto. No tengo este libro. ¿Cómo deberías? Eso, ahí estás, tú eres la editora activa, la que va a proponer algo en el mercado que no hay. Oye, necesitamos que los niños lidien con las emociones, pero no de una manera utilitaria, sino poéticamente, vitalmente. Quiero una colección de eso, pero que no se note, que no sea como el abecedario de las emociones o el pantone emocional de tu hijo. ¿Sí? Este es el momento, editor. Tarea para el hogar, crear esa colección. Busca tus autores, busca los ilustradores, coachéalos hasta... Porque tú estás con el olfato de no, está muy, muy expuesto, muy explícito, es muy tosco. Debe ser el proyecto de Angélica, ¿no? Angélica de curso, que a lo mejor. Maldito Pesetti se va a llamar No. Mientras viene otra pregunta, Luis, tengo una pregunta para hacerte. Hablabas de que un libro es un bien cultural y un bien cultural que no circula es un delito cultural. Has importado, por decirlo de alguna manera, muchas estrategias y herramientas de otra industria que conoces muy bien, que es la musical.
como músico, como editor musical, has importado mecanismos de circulación de tu obra literaria y en los contratos estás muy atento de no ceder ningún derecho en ningún formato o soporte que no estés convencido de que el editor lo va a explotar al máximo. ¿O me equivoco? Es tal cual. No me pidas lo que no vas a usar. O sea, no me pidas lo que no vas a ejercer. Me parece o sea, porque ensucia la relación, porque si yo soy tu editor, a ver a quién, Diego Felipe, yo soy tu editor. Si soy tu editor, me estoy poniendo en el lugar de quien va a poner tu libro es decir, estoy creando una expectativa en ti. Si te digo voy a ser tu editor en todos estos canales, pero además voy a hacer todas estas acciones, estoy creando una... Si sé que no lo voy a hacer, ¿para qué lo pido? Para tener un autor enojado de que no lo estoy haciendo. A menos Luis, que... Sí. Danos ejemplos concretos. Ahí sí voy a ir a lo utilitario. ¿Cómo se puede explotar un contenido literario, ensayístico, del género que sea, hoy en día, como no teníamos posibilidad de hacerlo quienes empezamos como autores y o editores en este mundo el siglo pasado? O sea, el equipo aquí presente son editores, algunos universitarios, otros académicos, tienen proyectos, como has escuchado, de publicar literatura infantil juvenil, y escucharon a Pesetti el 5 de marzo del 2022 y dijo, si lo que hago no circula, es un delito. Y además estoy siendo inútil para el autor que me ha confiado su obra. ¿Qué se puede hacer hoy para que fuera de la Argentina, por ejemplo, o de México, de los mercados donde más te conocen, tu obra sea conocida? Pero ahora cambiaste la pregunta, porque la primera usaste la palabra explotar y luego conocer. ¿Cuál de las dos? Conocer me resulta más fácil de responder que explotar. Dale con conocer. Ok. Lo voy a responder como Luis o como editor. Como Luis. Ok. Entonces, yo no espero que, voy a ser tosco, no espero que mi editor, o sea, sí espero que mi editor promueva la obra, pero no lo espero todo de él, porque mi obra no es la única, porque cambió mucho la promoción en medios por parte de las editoriales, porque salen, qué sé yo, 30 novedades por mes, 20, entonces constantemente están como japoneses en el metro, están constantemente empujándose al que sigue, al que sigue. Entonces yo lo que hago es cajón revuelto, trato de mantener vivo una obra lo más que puedo. Me conservo en los contratos la facultad de publicarla con fines no comerciales en mis sitios y redes. Es decir, hay una cláusula explícita en todos mis contratos que dice que el autor conservará la facultad de publicar total o parcialmente su obra en sitios y redes. Entonces, yo no lo voy a querer publicar totalmente porque estaría serruchando la rama en la que estoy parado. Pero sí que hago, por ejemplo, hago un video leyendo un poquito de un cuento. Lo pongo en YouTube, pero también lo pongo en Facebook y también lo pongo en Instagram. Y Instagram y Facebook son muy efímeros. Al otro día, al rato, a las horas ya bajaron. YouTube es más estable y mi sitio es muy estable. Mi sitio es como mi repositorio de todo lo que... Además de eso,
lo que hago es, por ejemplo, en algunos casos hice canciones con algunos de los poemas, pero no publico mi canción. Invito a que niños ilustren la canción, pero no lo hago con fines promocionales. De verdad me divierte hacerlo. Entonces, niños me mandan, las familias, y en eso yo hago mis disclaimers legales. Si ustedes mandan un dibujo, asumo que tengo autorización para publicarlo, y espero que sea así, porque mi abogado es feroz y está a punto de terminar su carrera. Ja, 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 pero lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, doy un número de WhatsApp que compré solo para eso, un chip, y ahí recibo fotos. Edito mi cuento leído, o mi libro, o mi canción, con dibujos de niños. Yo no creo mucho en las campañas de crear expectativa. Hoy te muestro esto, pasa, ya pasó esa época en la que me parece, ¿no?, que hay tal profusión de contenidos que donde alguien se hace el sorpresivo, ya del otro lado hicieron zapping, y ya, ¿qué? Ahí tengo que esperar que me muestres qué, olvídalo, ¿no? Hay 30 millones de gentes queriendo mostrar algo y dicen, toma, te lo doy todo en los primeros 2 segundos, no te vayas, ¿no? Pero entonces, y junto con eso, ofrecer muchos tips para docentes y papás, en mi caso. Y eso trato de hacerlo yo de manera personal, vale decir, mis redes no las maneja, no tengo un ¿cómo se llama? Coso de redes, Community manager. un community manager, no tengo. Entonces yo escribo, yo posteo según me venga, una vez a la semana o todos los días, según lo que haya hecho, pero todos los que se relacionan conmigo saben que soy yo realmente. Clarísimo. Nunca contesto, porque me hace sentir muy invadido y muy obligado a una carga de trabajo que no puedo, pero siempre leo. Y si hay algún comentario especial, alguien con una enfermedad o lo que sea, eso sí lo contesto. Entonces, procuro una relación verdadera y de estar acompañando. No suena una estrategia lo que dije, ¿no? O sea, No lo digamos en términos de estrategia. Pero yo creo que sí son recomendaciones muy útiles de puede hacer el editor y de lo que espera el autor, ¿no? Angélica, ¿te molesta si tomo tu pregunta como ejemplo? Ok. Vamos a hacer al revés. ¿Puedo, Fernando? 3 minutos. Sí, claro, adelante. Pedro, espera. Pedro, ¿quieres comentar tu pregunta y yo luego veo si puedo unir? No, yo creo que justamente va conectado con un tema que me parece fundamental en lo de Luis Pesetti, y es como el múltiple formato, ¿no? Está el libro, está la escritura, pero está la canción o poema que se vuelve pues como música y demás. Y quería ir como un paso atrás antes de la noción editorial, y es en el proceso creativo, cómo saber como qué texto va para qué lado, ¿no? O sea, si empiezas a escribir y de pronto, uy, no, esto es mejor una canción o esto es mejor un poema, y cómo eso casi que te vuelve tu primer editor, ¿no? Al manejar tantos formatos, ¿cómo haces como para mediar un poco, para saber hacia dónde mandar cada cosa, digámoslo de esa manera? Y cómo lidiar después un poco con la figura ya de la obra armada y que se edite. Muy fácil responderte, Pedro. Cuando haces compras en el mercado, ¿cómo sabes si va a ser un pastel, un sándwich o una carne asada? Lo sabes, ¿no? O sea, Sí. ya cuando tomas de la góndola ya lo sabes, ¿no? Es así, así Va. llega. Así llega. No hay una... me vino una idea, porque la idea tiene forma. Un rato antes no tiene forma, y es una intuición muy vaga, que se expresa como un deseo. Me gustaría escribir una historia de amor. Estoy con un sentimiento, y yo me digo a mí mismo, estoy con un sentimiento.
ahí sí no tiene forma todavía. Y así todos. Luego es muy claro porque le hablas a alguien, se lo escribes a alguien. Hay un lector ahí imaginario, y ustedes como editores lo tienen que tener. Ustedes tienen que tener a quién le quieren llevar ese libro así urgentemente. Muchas veces me preguntan, ¿cómo sabes que una canción va a gustar, un chiste va a gustar en tu próximo show? Yo no lo sé, nadie lo puede saber, pero les doy un tip buenísimo. Yo cuento los chistes, cuando leo los chistes, cuando busco chistes o busco canciones, las demás éxitos son las que no veo la hora de que llegue el día del show para mostrarlo. ¿Sí se entiende? Entonces, mi consejo ahí es el del chisme. ¿Cómo saben que un libro es bueno? Pues ahí sí es el consejo del chisme. El chisme sabe cuál es, ¿no? O sea, no ves la hora de que llegue la próxima clase para contársela a tus compañeros, ¿no? El chisme está buenísimo. ¿Cómo sabes que el chisme está buenísimo? Pues lo sabes, ¿no? ¿Y cómo sabes que lo sabes? Porque no ves la hora de volver a tu casa y decir, ¿qué creen? Oigan esto. Se mueren cuando se los cuente, ¿no? Bueno, ese es el indicador de que tu libro está bueno. Pero les decía, si me permiten antes, y con permiso de Angélica de tomar su ejemplo, podemos hacer una campaña de marketing invertida. En vez de libro busca lectores, hacer un editor busca textos para este tema del manejo sobre el tema de la frustración. No hay ni siquiera decir manejo de la frustración, porque ya eso implicaría una intención tutelar, así. Tu frustración es algo que deberías poder manejar. Ya me chocó. Porque yo no la estoy pudiendo manejar. No te acerques a mí como un evangelizador diciéndome, ay, con lo fácil que es manejar las frustraciones y tú ahí trabado, ¿verdad? Porque eso ofende. Entonces, ¿cómo harían ustedes, cómo promoverían la idea? ¿Cómo harían? Vamos a hacer un ligero ejercicio. ¿Cómo promoverían la idea de que hacen falta libros sobre determinado tema? ¿Sirve el ejercicio? Creo que sí, ¿eh? Es el invertido de tengo un libro, quiero promoverlo. Ustedes tienen, hace falta un libro, nadie lo está escribiendo. O yo no lo estoy encontrando. Instagram, Facebook. Twitter es de políticos viejos, ¿no? Dímelo, Angélica. Pero en ese orden de ideas me surge una pregunta, porque también entonces en ese caso estaríamos promoviéndolo para los papás y los maestros que están buscando fortalecer eso en los niños, no para No te los entendí. niños mismos. En ese caso, o sea, cuando dices cómo promovemos, siendo editores, cómo promovemos un texto, buscar ese texto sobre un tema que hace, no, cómo promovemos un texto sobre algo que sabemos que hace falta, ¿verdad? Pero en este caso sí es cómo vivenciamos la frustración en los niños, o sea, los niños son los que tienen que, necesitan fortalecer ese aspecto. No son los niños los que se van a acercar a las redes sociales en esa promoción de ese texto que No, nos dimos cuenta que hace falta, sino el adulto. exacto. Sí, Que sí, son sí, los sí. papás y que son los promotores de lectura y que son los maestros. Sí, tal cual, es para adultos, es Entonces una ahí ya hay promoción para como adultos. exacto, ya hay un bache ahí porque No, es un tema bien complejo porque es como, ¿cómo se dice esto? Como convencer
al adulto de que al niño le hace falta, no sé, ahí entro en esa dicotomía, es complejo, porque el lector va a ser Angélica, los niños. El Angélica, lector va, sí, señor. siempre somos personas con valores, criterios y promotores de lo que creemos. Nadie es tan neutro como para intervenir en un grupo y no intervenir. No sé si entendí bien el dilema, pero ¿te parece mal que uno diga, oye, hace falta tal cosa? No, sino que en ese momento pienso en que la campaña de promoción del libro va a estar mediada por el adulto, pero sí, los niños también igual ellos Obvio, tienen... los niños tienen que estar leídos por los adultos, si no, ¿cómo le hacemos? O sea, si tus papás no son tus primeros, si el círculo de adultos que te rodea no son tus primeros buenos lectores, estás perdido. O sea, ojalá te toquen buenos lectores como familia, como grupo en el que creces, ¿no? Si no, estás perdido. O sea, no existe aquella cosa de yo no voy a intervenir para que mi hijo sea lo que es. No, todo está mediado. No, ni los pasteles se hacen así. Pero digamos, bueno, ya está, ¿no? A ver, quizás se hizo un poco pantanoso la intención del ejercicio, pero lo que quería decir era que uno puede ser, uno puede convencer a los demás de algo que tiene o de algo que busca. Y lo importante es que detectes eso, de lo que necesitas convencer a los demás. Y lo hagas honestamente. Honestamente es que creas en eso y sabiendo que toda la gente está ocupada en montones de cosas y no están ni para resolverte problemas. Entonces, una manera puede ser un día hacer una pregunta. Ponle tú. Estoy buscando un texto que hable sobre las frustraciones. Encontré esto. Y lees un fragmento de 10 renglones de Daniel Pennac. Una noche del libro Mal de Escuela. Una noche que está en un hotel y tiene que ir a dar una clase al otro día y en el hotel solo pasan noticias de adolescentes que cometieron delitos y él al otro día tiene que ir a dar una clase para adolescentes. Y se siente muy mal Daniel Pennac en esa noche. Entonces tú dices, estoy buscando un libro que hable sobre el tema de la frustración. Encuentro esto. Lees los 10 renglones y dices, pero es esto. Terminó tu video. Y otra vez dice, estoy buscando un libro que hable sobre las frustraciones. Y lees el fragmento de Harry Potter cuando está mirándose en el espejo y Dumbledore le dice, no te puedes pasar la vida mirándote en el espejo. Porque ahí no está la vida. Porque está mirando en el espejo porque ve a sus papás, ¿se acuerdan? Y le dice, no, ahí, esa no es la vida real. Y bajas el libro, miras a cámara y dices, pero estará escrito lo que estoy buscando. Terminó el video. Porque lo que tienes que lanzar preguntas, no cosas cerradas. Porque lo estás buscando. ¿Se entiende? Bueno, así haría yo la campaña. ¿Les parece la última pregunta? Porque bueno, Luis tiene que ir a atender a los albañiles, ya saben que es un arquitecto frustrado y seguramente tendrá que, siendo las 12:30 en Buenos Aires, tendrá que ir a comer con Vicenta y Santiago. No saben lo agradecido que están los albañiles de que ustedes estén prolongando la plática. O sea, si ellos tuvieran su WhatsApp,
estarían ahora ellos, los albañiles, whatsappeándolos a ustedes, y pregúntenle más, pregúntenle del... Bueno, Luis, ha sido como siempre muy generoso en cuanto a lo que has No, compartido, la confianza y sobre todo el tiempo también. No, la verdad que no sé cómo agradecerte y estoy seguro que quienes asistieron también. a ver, yo no tendría estos pensamientos si no hubiera tenido hoy la oportunidad de esta plática. La receptividad de ustedes me hace sentir que fui bienvenido y eso es agradecidísimo. Y creo que tuvimos 2 o 3 intercambios que estuvieron buenos y quedan. Así que... Y Fernando es un gran guía de esos momentos no verbales. Vieron que hay partes de nuestras motivaciones se traducen a palabras, ¿no? Y hay una gran parte de nuestras motivaciones que están en un magma que no se traducen a palabras y que está bueno que no se traduzcan a palabras, ¿no? Porque si se tradujeran a palabras se achicarían. Bueno, Fernando es un gran interlocutor para esos 2 momentos.